Buenos días mis amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Neurovida. Yo soy el doctor Hugo Borges, neurólogo, y como les dije en el video anterior, hoy estaremos hablando sobre el síntoma neurológico más frecuente a nivel global, la cefalea. Según la Organización Mundial de la Salud, la cefalea es uno de los síntomas más discapacitantes en la raza humana. De hecho, todos en algún momento de nuestra vida hemos padecido de algún grado de dolor de cabeza, independientemente de la frecuencia, de la intensidad o incluso de la causa. Y siempre la pregunta que nos debemos hacer es qué tipo de medicamento necesitamos, en qué momento de la crisis, en qué momento de nuestra vida necesitamos un medicamento y qué tipo de estudio debemos hacernos o si necesitamos algún tipo de estudio. Sobre todo ante la migraña son estas preguntas de las cuales estaremos hablando en el día de hoy. Las cefaleas de forma general pueden clasificarse en cefaleas primarias, secundarias y cefaleas no clasificables o no especificadas. Dentro de las primarias podemos mencionar la migraña, que es la más frecuente. Están también la cefalea tensional o atipotensión, la cefalea en racimos o en cúmulos y finalmente otro tipo de cefaleas primarias como la cefalea provocada por la tos, por el esfuerzo físico, la cefalea hípnica, la cefalea hemicránea continua, la cefalea diaria persistente o de novo y la cefalea atribuida a la actividad sexual. Dentro de las cefaleas secundarias podemos mencionar las atribuidas a los traumatismos craneales y cervicales, las cuales pueden ser agudas o crónicas según su evolución. También figuran las cefaleas secundarias a lesiones hemorrágicas traumáticas como el hematoma subdural y el hematoma epidural. Las cefaleas atribuidas a lesiones vasculares como el infarto cerebral, la hemorragia intracerebral, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraventricular. Las malformaciones arteriovenosas y los aneurismas saculares, cefaleas atribuidas a lesiones intracraneales no vasculares como la hipertensión intracraniana, los tumores cerebrales, las infecciones cerebrales, la punción lumbar y la inyección intratecal, así como cefaleas asociadas al consumo de medicamentos o sustancias tóxicas como cannabis, cocaína, tabaquismo, alcoholismo, entre otras. Particularmente la cefalea migrañosa tiene su propio esquema de clasificación, la cual se divide en migrañas sin auras y migrañas con auras. Esta a su vez se subdivide en auras típicas con cefalea migrañosa, auras típicas con cefalea no migrañosa, auras típicas sin cefalea, migraña hemipléjica familiar, migraña hemipléjica esporádica y migraña de tipo basilar. En la edad pediátrica existen algunos síndromes periódicos que son habitualmente considerados como síntomas precursores de la migraña, como los vómitos cíclicos, la migraña abdominal y el vértigo paroxístico benigno de la infancia. Otro tipo de cefalea migrañosa es la migraña retiniana y la migraña probable, la cual se subclasifica en migraña sin aura probable, migrañas con aura probable y migraña crónica probable. Dentro de los estudios complementarios que se le pueden indicar a un paciente con cefalea se encuentra la tomografía de cráneo, la resonancia magnética cerebral, los estudios oftalmológicos básicos, la radiografía de cráneo o de columna cervical y los estudios del líquido cefalorraquídeo, así como estudios hemoanalíticos. Sin embargo, en la práctica médica, los exámenes complementarios y la necesidad de realizarlos es muy diferente para cada tipo de cefalea o situación clínica. Como regla general, en las cefaleas crónicas o episódicas, si en la anamnesis de dichas cefaleas no se ha recogido ningún tipo de signo de alarma o si la exploración neurológica es normal, no será necesario realizar una prueba complementaria, y esto se aplica particularmente en caso de una cefalea banal o inespecífica o no especificada, o cuando se trate de cefaleas tensionales o migrañosas sin ningún rasgo clínico de atipicidad. En el caso de la cefalea en racimo, por ejemplo, solo se estudia el primer episodio debido a la explosividad y la gran intensidad de la crisis, características que debe hacer sospechar de primera instancia una lesión orgánica. Estos son algunos de los signos de alarma clínica que llamarán la atención del médico, haciéndolo sospechar una cefalea secundaria y que eventualmente lo llevarán a indicar algunos de los estudios, siendo el dato más importante una anormalidad en la exploración neurológica. Pero el simple hecho de decidir no realizar algún estudio
tiene que ir aparejado de la seguridad del diagnóstico de una cefalea primaria, y aún así es bien difícil convencer al paciente de dicha decisión, sobre todo porque debido a la gran intensidad del dolor está muy preocupado y lógicamente cree que tiene algo malo en la cabeza, como un tumor cerebral. En este punto es muy importante que el médico muestre tranquilidad y seguridad en sus palabras y que le explique al paciente todo lo que le está sucediendo, por lo que la relación médico-paciente debe establecerse bajo una esfera de respeto personal y profesional. Así el paciente sabrá que recibió una atención médica de excelencia, porque de hecho así se lo merece. En el momento de realizar un correcto diagnóstico de la cefalea, la anamnesis juega un papel sumamente importante porque nos dará los datos necesarios para llegar a dicho diagnóstico. Y resulta que la mayoría de los pacientes que llegan a consulta presentan una cefalea primaria, y en estos casos tanto la exploración neurológica como las pruebas complementarias son normales. Los elementos que debemos tener en cuenta en la anamnesis son los siguientes. La migraña suele comenzar en la juventud, el 20% en la infancia, y es más frecuente en el sexo femenino. La cefalea tensional, en cambio, puede aparecer en cualquier edad, pero usualmente inicia más tarde que la migraña, sobre los 30 años aproximadamente, siendo también frecuente en la mujer. La cefalea en racimos, en cambio, es más frecuente en el hombre y suele iniciar en la segunda o tercera década de la vida. Como regla general, toda cefalea que inicie en edad adulta, principalmente en los ancianos, puede ser más fácilmente la manifestación de un proceso orgánico. La migraña es la cefalea con mayor representación genética, no siendo así en el resto de las cefaleas primarias, cuya relación heredofamiliar no ha sido bien determinada. Esto se aplica principalmente en la migraña con auras, principalmente en la migraña hemipléjica familiar, en la que se han identificado 3 genes, los cuales actúan como canales iónicos y cuya disfunción es la base de la etiopatogenia del dolor. Existen algunos medicamentos que por su potente efecto vasodilatador pueden desencadenar las crisis de dolor de cabeza, así como los anticonceptivos hormonales con alto contenido de estrógenos pueden incrementar tanto la intensidad como la frecuencia de las crisis de migraña o acelerar el debut en pacientes genéticamente predispuestas. El uso de analgésicos de forma excesiva y muy prolongada puede contribuir a la transformación de una migraña episódica a una migraña crónica, o simplemente la supresión de estos medicamentos puede provocar el retorno de las crisis de migraña. Tanto la ansiedad como la depresión pueden preceder o acompañar las crisis agudas de migraña, pero son más frecuentes en la migraña crónica, así como la cefalea tensional. Incluso pueden provocar la combinación de varios tipos de cefalea, que de hecho es un hallazgo bastante frecuente en las consultas de neurología. Por el tiempo de evolución pueden ser de comienzo reciente, recurrente o crónica. Ante una de comienzo reciente se debe considerar que se trata de los primeros episodios de una cefalea primaria, que en lo sucesivo será recurrente. Si el paciente tiene largos periodos de evolución, principalmente años, lo habitual es que se trate de una cefalea primaria como la migraña. La migraña es frecuentemente hemicraneal, pero en ocasiones puede aparecer en región frontal, frontotemporal u occipital. Cuando la crisis se localiza en región periorbitaria o frontoorbitaria, lo más probable es que se trate de una cefalea en racimos o cúmulos o cefalea de Orton. La cefalea tensional suele ser un poco más difusa, asociada a una sensación de casco cinta apretada. Sin embargo, estas localizaciones también pueden responder a otras patologías como el glaucoma, la sinusitis o incluso la disfunción de la articulación temporomandibular, sobre todo si el dolor es de localización periauricular o preauricular o temporal. Pero el examen físico en estos casos y la exploración complementaria será anormal. El tipo de dolor que acompaña la migraña suele ser un dolor pulsátil, o sea, con sensación de latido, pero también puede ser constante o continuo. La cefalea tensional, en cambio, aparece con un dolor opresivo, quemante o punzante, entre otras características, pero nunca llega a ser pulsátil. Las neuralgias, como la neuralgia occipital de Arnold o la neuralgia de glosofaringo, la neuralgia trigeminal, que también son tipos de dolores de cabeza, suelen ser con un carácter lancinante o fulgurante, o sea, punzante o con sensación de quemazón o incluso hormigueo.
pero son de aparición paroxística, o sea, brusca. Más del 90% de los pacientes refieren un dolor de gran intensidad. Sin embargo, este es un dato muy poco fiable porque depende del nivel de tolerancia o del umbral de tolerancia del paciente. Por eso recurrimos a realizar una evaluación semicuantitativa en cuanto a la incapacidad que ejerce el dolor sobre el paciente para realizar sus labores diarias. Así se considera un dolor leve si este no le incapacita para realizar algún trabajo o se le alivia sin medicación, moderado si realiza las labores con limitación y necesita alguna medicación habitualmente oral para su alivio, y aplicar algunas medidas farmacológicas como aislarse en un cuarto encerrado sin ningún tipo de iluminación o una iluminación tenue y aislado del ruido externo. Y un dolor intenso si el paciente no puede realizar trabajo o función alguna, necesitando incluso recurrir a tratamientos orales inhabituales o parenterales para lograr su alivio. En la migraña, por ejemplo, el dolor es o moderado o intenso y habitualmente requiere de medidas no farmacológicas y el tratamiento muchas veces parenterales. En la cefalea tensional es leve o moderado y en la cefalea en racimo suele ser intenso en cada una de sus crisis. En el caso de las cefaleas secundarias, el dolor tiene las tres características, pero siempre responde a un patrón progresivo. Un dolor de cabeza de instauración aguda e intensa sugiere probablemente una lesión orgánica, tal vez una hemorragia, un proceso infeccioso o simplemente una crisis hipertensiva. Pero la cefalea en trueno es una cefalea primaria, también denominada thunderclap, y puede presentarse con la misma gran intensidad. Una vez más, la exploración clínica se impone porque nos ayudará a marcar la línea entre lo primario y lo orgánico. Si el paciente ha tenido crisis recurrentes o episódicas con las mismas características semiológicas en cada una de las crisis de los episodios, lo más probable es que sea una cefalea primaria. La cefalea migrañosa suele aparecer frecuentemente en la mañana. La cefalea tensional es más frecuente durante los horarios vespertinos. Y en el caso de la cefalea en racimos, las crisis pueden aparecer en cualquier horario del día, pero preferentemente durante el sueño o al despertar. La migraña se caracteriza por episodios que pueden durar entre horas y días, aunque de forma promedio duran entre 4 y 72 horas. Casi siempre el paciente necesitará de medicación para poder aliviar la crisis. La cefalea tensional, por su parte, es más prolongada que la migraña, pero continua. La cefalea en racimos es más breve, o sea, dura menos tiempo, sin embargo mucho más intensa. Y las cefaleas secundarias son más prolongadas, casi diarias y generalmente progresivas. En cuanto a los síntomas asociados a la cefalea migrañosa, podemos mencionar la intolerancia a la luz, al ruido y a los olores. Además que pueden asociarse náuseas, vómitos, y en un 15% de los pacientes se han reportado incluso diarreas. El dolor se acompaña de un intenso malestar general, frialdad, sudoración y cambios de humor que ocasionalmente pueden llegar a volverse una irritabilidad. Sin embargo, la cefalea está asociada a un compendio sintomático mucho mayor que se clasifican en pródromos, auras y posdromos, de los cuales estaremos hablando específicamente más adelante. En el caso de la cefalea tensional, la asociación sintomatológica más frecuente son los trastornos psicoafectivos como la ansiedad y la depresión. En el caso de las cefaleas secundarias, la sintomatología acompañante dependerá de la causa que esté provocando el dolor de cabeza. Por ejemplo, si el paciente tiene una lesión ocupante de espacio como un tumor cerebral, la cefalea, además de ser progresiva en intensidad y frecuencia, tendrá una asociación con un déficit motor, convulsiones, cambios en la esfera cognitiva y psicoafectiva. Puede además asociarse a un desorden neuropsiquiátrico, así como trastornos del lenguaje. Todo esto con una evolución generalmente subaguda, aunque puede llegar a tener un curso más lento. Si el paciente presenta alguna lesión cerebrovascular, como por ejemplo la imagen de fondo que estamos viendo, una lesión isquémica, o sea, un infarto cerebral, la instalación suele ser aguda o hiperaguda, con un deterioro de nivel de conciencia desde el inicio o una evolución al estado, un estado comatoso en poco tiempo, o sea, horas o incluso minutos, además de tener presencia de factores de riesgo neurovascular como las comorbilidades que presenta el paciente, sedentarismo, hiperlipidemia, obesidad y hábitos tóxicos, entre otros.
La cefalea atribuida a un proceso infeccioso cerebral se asocia a fiebre, además de irritabilidad, rigidez de nuca, desorientación, vómitos, aunque inicialmente puede presentarse como un proceso febril inespecífico asociado a malestar general, inapetencia, adenopatías que pueden ser generalizadas o focalizadas. En el caso de la hipertensión intracraniana, la cefalea atribuida se asocia a vómitos, ocasionalmente náuseas y un edema papilar o papiledema que se determina por examen de fondo de ojo. Además, se observa frecuentemente pacientes jóvenes, o sea, más frecuente en mujeres jóvenes con aumento de peso y consumidoras habituales de pastillas o píldoras anticonceptivas. En todos estos casos, la exploración física será normal, lo cual, asociado a la atipicidad de las características semiológicas de la cefalea, pues obligará al médico a realizar estudios complementarios que principalmente serán la punción lumbar, tomografía de cráneo o imagen por resonancia magnética cerebral. Como ya les mencioné anteriormente, la cefalea migrañosa se caracteriza por acompañarse de una sintomatología mucho más específica y característica que puede aparecer antes, durante o incluso después de la crisis de migraña. Estos síntomas, debido al periodo relacionado con el dolor en el que aparecen, pueden ser pródromos o síntomas prodrómicos, auras o posdromo o síntomas postdrómicos. Dentro de los síntomas prodrómicos o pródromos tenemos la fatiga mental, la fatiga física, los bostezos, la irritabilidad o los caprichos alimenticios o antojos, la disminución de la tensión arterial, la disminución del volumen de orina seguido de un aumento de dicho volumen, los cambios de humor, la falta de atención. Pero es importante conocer que algunos de estos persisten durante las crisis como tal de migraña, como la náusea, irritabilidad, la torpeza o bloqueo mental. Sobre todo ocurre en el 80% de los pacientes. En el caso de las auras migrañosas, se presentan más rápidamente y pueden tardar generalmente tardan alrededor de 5 minutos en alcanzar su expresión máxima y preceden a la cefalea en unos 10 a unos 30 minutos aproximadamente. Aunque en ocasiones no se sigue del dolor, aparece un aura que no se sigue de una cefalea y aparece o puede aparecer cuando incluso el dolor ya ha comenzado. Se considera que el aura no debe durar más de 1 hora, pero en algunos casos muy excepcionales puede durar más tiempo, y en ocasiones existe un periodo libre, más de 30 minutos generalmente, entre un aura migrañosa y una cefalea como tal. Sin embargo, este periodo tampoco debe ser superior a 1 hora. Entre las auras más frecuentes, o por lo menos las más reportadas en la literatura y más frecuentemente acusada por los pacientes, es el aura visual, que se caracteriza generalmente por fotopsias o escotomas visuales o alucinaciones visuales. Es decir, algunos de los patrones más comunes son las luces o puntos parpadeantes brillantes que nacen en el centro del campo visual y se van expandiendo a la periferia, dejando como una nube blanca. En ocasiones incluso refieren defectos parcheados o puntos negros o distorsión del campo, del tamaño o la forma de las cosas, que se denomina metamorfopsia. El defecto de la sensibilidad más frecuentemente reportado es una sensación de hormigueo o sensación de adormecimiento en la boca, el brazo, el antebrazo, incluso la mano, pero siempre existen zonas limpias de síntomas, es decir, que entre un parche o una zona y otra con algún defecto sensitivo siempre existe una zona limpia de síntomas, o sea, sin ningún tipo de síntoma o defecto de la sensibilidad. En cuanto al déficit motor que va a acompañar en la crisis de migraña, resulta que es una aura bastante rara que nunca va a estar aislada, es decir, que siempre va a ir asociada a algún defecto o síntoma o aura visual o sensitiva, incluso puede estar asociada a las dos. Característicamente resulta ser la disminución de la fuerza muscular de un lado del cuerpo, que en los casos, por ejemplo, de la variante hemipléjica o migraña hemipléjica familiar, como su nombre lo indica, es una pérdida total de la fuerza muscular. Por lo tanto, no debe confundirse una cosa con la otra. Y que, por supuesto, en estos casos siempre es importante realizar algún estudio de tomografía. Pero es importante saber también que la migraña hemipléjica familiar dura horas.
pero siempre es conveniente realizar alguna técnica de neuroimagen para descartar un infarto migrañoso, que bueno, es una de las complicaciones más temidas de la crisis de migraña, sobre todo si el defecto motor aparece en pacientes femeninas que son consumidoras de píldoras anticonceptivas o que presenta algún riesgo neurovascular como hipertensión, diabetes, cardiopatía, hiperlipidemia, o sea, colesterol y triglicéridos elevados, o incluso que tengan algún hábito tóxico como tabaquismo o alcoholismo, porque de hecho son factores que desencadenan a largo plazo lesiones isquémicas, y si se asocian a una paciente con una crisis de migraña que tiene un defecto motor, aunque sea una paresia, a menos que este le dure poco tiempo, siempre es conveniente realizar algún estudio de neuroimagen. Otras de las auras migrañosas igualmente raras son las disfasias o trastornos del lenguaje, que pueden producir en el paciente la dificultad para nombrar algún objeto o para comprender algún mensaje, y pueden o no estar asociados a desórdenes neuropsiquiátricos como las alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, las ilusiones incluso, así como las ideas de daño, delirios de daño, y que en muy pocos casos han llegado incluso a la agresividad, es decir, al intento de daño de otra persona o incluso al suicidio. Durante años se han planteado varias hipótesis sobre la génesis del dolor, es decir, qué es lo que ocurre en el cerebro, qué cambios ocurren en el cerebro que producen como tal el dolor de cabeza, que de hecho de forma general las explicaciones son variadas, porque por ejemplo se ha hablado sobre un trastorno de la corriente de magnesio que produce un daño a nivel de la mitocondria neuronal, y eso obviamente la mitocondria es sabida que es una estructura que dirige la energía y la respiración de la célula. Por lo tanto, un daño a este nivel va a producir un daño principalmente en la fosforilación oxidativa, que es uno de los tres componentes principales de la respiración celular, así como el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Y por supuesto esto infiere un daño en el metabolismo de la célula y un daño isquémico como tal, la respiración de la célula. Pero obviamente este no es la hipótesis más importante, porque de hecho en la mayoría de la literatura neurocientífica se acusa un proceso de vasodilatación cerebral. Si bien es cierto que este fenómeno es importante, pues es sumamente necesario comprender, saber que por sí solo no produce el dolor, porque se dilatan las pequeñas arterias o arteriolas, principalmente los vasos meningios, pero debe ir acompañado obviamente por la imprescindible inflamación de las terminales nerviosas, las cuales son las encargadas de propagar y producir como tal el dolor. O sea, todo este proceso este proceso de inflamación debe ocurrir libre de infección, o sea, una inflamación aséptica o estéril, y sobre todo mediado por un neurotransmisor denominado serotonina, que de hecho las neuronas serotoninérgicas son células que, producen serotonina, son las células que controlan el proceso neuroquímico de la cefalea. Aparejado, y se sabe de hecho que debe existir una disfunción de las estructuras que modulan el dolor a nivel central, como el hipotálamo, el núcleo caudado del trigémino, el locus coeruleus, los núcleos del RAFE y la corteza cerebral. Obviamente, como es de esperar, el tratamiento de la cefalea depende si es una cefalea primaria o si es una cefalea secundaria, y en caso de la cefalea secundaria depende en gran medida de la causa de la cefalea. Pero bueno, vamos a limitarnos al tratamiento como tal de las cefaleas primarias, principalmente de la migraña. De forma general, el tratamiento de la cefalea primaria, principalmente la cefalea migrañosa, se divide en un tratamiento específico y un tratamiento no específico, así como también puede dividirse en tratamiento abortivo o durante las crisis o tratamiento de crisis, y tratamiento intercrisis o tratamiento preventivo. Dentro del tratamiento específico, primero decir que tanto el tratamiento específico como el no específico se usan durante las crisis, durante las crisis, por lo tanto se usan como tratamientos abortivos para aliviar los dolores de cabeza agudos, sobre todo en la migraña, como ya les decía. Dentro de los específicos podemos mencionar dos grupos principales, que son los triptanos
y los ergotamínicos. Dentro de los triptanos, el más importante es el sumatriptán, con el cual se compara el efecto adverso y beneficioso del resto de los medicamentos de este grupo, como por ejemplo el solmitriptán, el naratriptán, el rizatriptán, almotriptán, el triptán, frobatriptán, pero el principal, como ya les decía, es el sumatriptán, que puede ser inhalado, puede ser en tableta, puede ser incluso parenteral, por ejemplo en ámpula. Las dosis no vamos a decir, yo no voy a mencionar ninguna dosis específica de ningún medicamento para evitar autoconsumo o automedicación. Siempre es aconsejable que busque a un especialista, sobre todo en neurología, para que le indique los estudios y el tratamiento oportuno y pertinente, en dependencia de todos los factores que hay que valorar que ya mencionamos anteriormente. Dentro de los ergóticos, en cambio, tenemos el tartrato de ergotamina y la dihidroergotamina mesilato. Sin embargo, hay algunos detalles que es necesario conocer sobre estos grupos farmacológicos. Por ejemplo, los triptanos son los medicamentos de primera elección en los pacientes con crisis de cefalea migrañosa entre moderada y grave, o sea, intensa, que son características de intensidad que ya nosotros vimos, describimos anteriormente, y también pacientes que no responden a otro tipo de medicamentos como los antiinflamatorios o analgésicos habituales. Están contraindicados en pacientes con enfermedades cardíacas, sobre todo la cardiopatia isquémica, la hipertensión arterial de mal control, y se debe usar con cuidados en hombres de mediana edad, fumadores, cuyo estado coronario es bastante inestable e incierto, y también en pacientes que consumen altas dosis de algún medicamento inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, como la sertralina, sobre todo porque existe un riesgo en esos pacientes de producirse un síndrome serotoninérgico. Sus efectos adversos más conocidos son la sensación de rubor en la cara o simplemente rubor en la cara, calor, entumecimiento, opresión torácica, mareos, molestias mandibulares o periorales, dolor cervical y en algunos casos menos frecuente, dolor a nivel del abdomen. En el caso, por ejemplo, de los ergotamínicos, son agonistas serotoninérgicos no selectivos con un potente efecto vasoconstrictor, por lo tanto van dirigidos a reducir la vasodilatación arteriolar que se produce durante la fisiopatología del dolor. Además tiene propiedades bloqueantes alfa-adrenérgicas. Sin embargo, su uso indiscriminado lleva a un fenómeno que se llama cefalea de rebote, es decir, el paciente la suprime por cualquier motivo y entonces eso conlleva a la aparición de una cefalea, incluso puede ser hasta más intensa que la crisis que hasta el momento había presentado, por lo que su indicación actual es muy limitada. Y de hecho no es el de elección. Primero se utilizan otros medicamentos y luego, si no dan efecto, se utiliza algún ergotamínico. Por lo tanto, se recomienda solo en casos de migrañas esporádicas bajo supervisión especializada. Pero su presentación o indicación de nuevo, es decir, por primera vez, se limita solo en los pacientes que son resistentes a los triptanos o antiinflamatorios no esteroideos. Están contraindicados, por ejemplo, en los pacientes con coronariopatías, es decir, enfermedades cardiovasculares también coronarias, como la cardiopatia isquémica. Están contraindicados en embarazo, también en las hepatopatías o enfermedades del hígado o enfermedades de los riñones graves. La hipertensión arterial, su uso prolongado puede conducir al paciente a una vasoconstricción grave con isquemia de las extremidades y isquemias viscerales, así como fibrosis retroperitoneal, pulmonar o incluso valvular. Pero no se le debe coger como tal miedo, es decir, no debemos tener miedo de usar estos medicamentos, simplemente debemos usarlos bajo supervisión especializada, una dosis adecuada y en el momento adecuado de la cefalea. Dentro de los medicamentos o fármacos no específicos durante las crisis de migraña tenemos, por ejemplo, los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos y los antieméticos. De este grupo, los más comúnmente usados son los analgésicos y los antiinflamatorios no esteroideos, que son muy bien tolerados de forma general, pero debe conocer que su uso prolongado puede llevar a un empeoramiento de descompensación de la hipertensión arterial o incluso acelerar el debut de una hipertensión arterial en algún paciente, y a largo plazo conlleva complicaciones gastrointestinales como la gastritis medicamentosa o las úlceras pépticas.
Ahora bien, la pregunta en este caso sería, ¿qué combinación de medicamentos sería la más adecuada? De forma general, se acepta que si el dolor es moderado, se le asocie a algún antiemético, a algún antiinflamatorio esteroideo, y si el paciente experimenta un alivio del dolor, puedes mantener la pauta. En caso de que no se alivie el dolor, usar algún triptano, y si experimenta el alivio, usar este tratamiento. En el caso de dolor intenso, por ejemplo, se le debe asociar de entrada un triptano como el sumatriptán, y si no experimenta algún alivio, se le debe cambiar para, asociarle algún antiinflamatorio no esteroideo, o cambiar el triptano y el antiinflamatorio por algún ergótico o los ergotamínicos que ya vimos anteriormente. Pero en caso de las situaciones especiales o edades especiales, por ejemplo, en el caso de los niños, siempre de elección sería el paracetamol, que si no alivia, asociarlo al sumatriptán, generalmente nasal, y en caso de que con este no alivie, cambiar el sumatriptán por el almotriptán. En el caso de las embarazadas, por ejemplo, el paracetamol solo o asociado, si no alivia a la paciente, con el sumatriptán, preferentemente oral, si no tiene náuseas o vómitos, por ejemplo. En el caso de que el aura sea prolongada o se asocie a una migraña hemipléjica, se debe asociar solamente antiinflamatorios no esteroideos. Y si tiene el paciente algún riesgo vascular como la edad, el sexo, la hipertensión, tabaquismo, entonces se le debe, o tiene algún grado de dolor precordial o cardiopatía, se le debe entonces asociar un antiinflamatorio no esteroideo, siempre y cuando la hipertensión arterial sea de buen control. El tratamiento preventivo o profiláctico, en cambio, se recomienda en función de la frecuencia, de la duración, de la intensidad de la crisis, así como de la respuesta al tratamiento abortivo, entre otros factores que se deben evaluar también. Un tratamiento preventivo puede instaurarse en un paciente con una crisis al mes, pero con una intensidad y duración que le incapacite seriamente. Otro paciente, por ejemplo, con cefalea de baja intensidad, pero que sean muy frecuentes, puede someterse a dicho tratamiento. 2 migrañas por semana se considera, por ejemplo, el elemento y criterio clínico definitivo para instaurar un tratamiento profiláctico, pero sobre todo por el riesgo de adicción a los analgésicos, y porque usualmente en el tratamiento preventivo no se usan analgésicos ni antiinflamatorios ni triptanos. Entonces se usa con el objetivo de disminuir el riesgo de adicción a estos medicamentos y de complicaciones de la migraña. Ahora, el tratamiento debe durar alrededor de 6 meses aproximadamente, y su principio principal es iniciarlo en dosis bajas y crecientes para disminuir los efectos adversos. Dentro del tratamiento preventivo profiláctico, los medicamentos de primer orden o de primer nivel son los antihipertensivos, principalmente los betabloqueadores, como el propranolol, el atenolol, el metoprolol, el nadolol o el nebevilol, que son especialmente usados en pacientes con migraña cuando se asocia a estrés o ansiedad. Además, en pacientes con hipertensión arterial, con hipertiroidismo o con temblor esencial asociado. Se usan preferentemente pacientes con migrañas sin auras, porque en algunos estudios se ha reportado que podría agravar las auras neurológicas. Otros medicamentos antihipertensivos, como los IECA o inhibidores de la enzima angiotensina convertidora de la angiotensina, tenemos como por ejemplo el lisinopril, han demostrado eficacia en el tratamiento preventivo de la migraña, pero no se usa de forma, como primer nivel dentro de los antihipertensivos. Ahora, estos medicamentos, sobre todo los betabloqueadores, se contraindican en el paciente asmático con bloqueos auriculoventriculares, enfermedad de Raynaud o fenómeno de Raynaud, en la insuficiencia cardíaca, en la diabetes mellitus, y si el paciente presenta algún grado de depresión, no se debe usar este tipo de medicamentos porque puede agravarla además. Otro grupo de fármacos son los anticálcicos o antagonistas de calcio, como la flunaricina o el verapamilo, que en el caso de la flunaricina es uno de los más usados y se contraindica en la depresión, en la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica o en la insuficiencia hepática. Los efectos adversos son, por ejemplo, aumento de peso, somnolencia o síndrome extrapiramidales, rigidez, temblor, pérdida de los reflejos posturales, disminución de la amplitud y frecuencia de los movimientos.
Otro grupo de medicamentos muy usados son en el tratamiento preventivo los neuromoduladores o principalmente los fármacos antiepilépticos, como por ejemplo el topiramato o el ácido valproico. Principalmente el topiramato es el de mayor uso porque tiene mayor nivel de tolerancia de forma general en la población migrañosa. Incluso induce una pérdida de peso, lo cual lo hace atractivo a los pacientes con sobrepeso o algún grado de obesidad. Sin embargo, tiene tendencia a la formación de litiasis renal, los famosos cálculos renales. Por lo tanto, no se debe emplear en pacientes con enfermedad litiásica renal o en familiares, en personas que tengan una familia con hiperuricemia y con tendencia a la formación de litiasis renal o de cualquier índole. En el resto de los pacientes, por ejemplo, puede usarse se pueden combinar con aguas acidificadas con zumo de limón, con lo cual disminuiría el riesgo de génesis litiásica en caso de que se deba usar este medicamento. El valproato o ácido valproico incluso ya se ha recomendado en la profilaxis de la migraña con auras prolongadas y en la migraña crónica, pero se contraindica en pacientes con enfermedad hepática y en mujeres de edad fértil sin tratamiento anticonceptivo. Sus efectos adversos más conocidos son la pérdida de cabello, temblor, aumento de peso, malestares gastrointestinales como náuseas, vómitos, incluso diarrea. Y también se usan otros medicamentos antiepilépticos como por ejemplo la gabapentina, la carbamazepina, la lamotrigina, principalmente la carbamazepina, que es el de mayor uso por lo menos aquí en nuestro medio en Cuba, en el tratamiento preventivo de la crisis migrañosa, incluso en otro tipo de cefaleas primarias como la cefalea tensional o en cúmulos. Como los tratamientos de segunda línea o segundo orden, tenemos los antidepresivos como la amitriptilina, la nortriptilina, la venlafaxina, que se pueden asociar a algún beta bloqueador. Son especialmente útiles en los pacientes cuya migraña se asocian con cefalea tensional, por ejemplo. Los efectos secundarios más frecuentes son la taquicardia, la sequedad de la boca, la somnolencia, los estreñimientos, la inatención, los fallos de memoria, por lo que se contraindican en pacientes con deterioro cognitivo, algún grado de cardiopatía, sobre todo cuando tienen defecto de la conducción, las insuficiencias cardíacas, en el glaucoma. Sin embargo, no se debe interrumpir de forma brusca su uso ni prematuramente, ya que tardan en hacer efecto beneficioso en un periodo de 2 a 12 semanas aproximadamente. También se usan de segundo orden los esteroides, que no se usan habitualmente durante las crisis o tratamiento abortivo, aunque en algunos casos se ha reportado beneficio, es decir, alivio del dolor con dichos tratamientos, pero se ayudan a reducir el riesgo de recaídas. Sin embargo, han probado su eficacia en las crisis de migraña refractarias o estatus migrañoso, sobre todo cuando se usan en altas dosis, así como en el protocolo de tratamiento de retirada de los analgésicos en la migraña crónica con abuso de fármacos. También se han reportado beneficios en el tratamiento preventivo con los ansiolíticos, opiáceos o neurolépticos, pero estos psicofármacos, su uso está realmente bien limitado, sobre todo en los casos en los que existe una contraindicación absoluta para el resto de los tratamientos que hasta el momento les he mencionado. Durante la crisis, la inducción del sueño y la sedación a la que conducen estos medicamentos puede tener un efecto beneficioso y sobre todo de alivio indirecto de dolor, así como de los vómitos, pero solo se usa bajo prescripción especializada, ya que existe un riesgo de habituación a los efectos de sedación del fármaco. Entonces, los opiáceos se han propuesto en casos muy raros de combinación de epilepsia rebelde con migraña. Y los neurolépticos como la clorpromacina, la proclorpromacina, pueden asociarse al tratamiento sintomático en el caso de crisis intensa o estatus migrañoso. El naproxeno, que lo vimos en el tratamiento abortivo, también se puede usar aparejado al tratamiento preventivo, sobre todo en las mujeres que se encuentran en edad fértil y que presentan una migraña o una cefalea catamenial, asociada a su periodo menstrual.
sobre todo cuando se inicia, o sea, de 3 días antes del ciclo menstrual, tienden a producir o a sufrir un incremento o un empeoramiento de las crisis de migraña o una aparición de las crisis de migraña. Por eso el naproxeno es de elección en estos casos. También se han reportado beneficios, aunque no en la práctica médica, pero sí en estudios controlados, con la toxina botulínica, sobre todo si se asocia una migraña a una cefalea tensional con sensación de peso o distonías cervicales. Y algunos estudios sobre todo de ensayo clínico, muy raros, han reportado alivio ante ciertas dosis de melatonina, de riboflavina, incluso anticuerpos monoclonales con visión futuristas. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, te invito a que te suscribas con dedito arriba. Déjame en los comentarios tu opinión sobre qué te pareció el video. Nos vemos pronto. Chao.